Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 6 del mes 11 del año 2025, jueves, quinto día de la semana, con un tema especial para hacer también de este día especial y de tu mundo, de tu vida, una vida especial, alguien especial entre todos los habitantes de la tierra, iluminando con luz de la conciencia infinita a cada mente y a cada corazón que a esta hora se conecta y que después también nos van a poder escuchar allí en lo que queda como huella energética, el registro de cómo iniciamos cada mañana programando el día para poder tener esa certeza de lo que va a suceder en el futuro desde el presente. Si tú quieres conocer tu futuro, la mejor manera es creándolo. Y es por eso que hoy queremos recordar un pacto de juramento que hacen dos de los protagonistas de las historias, obviamente descodificadas ahora en esta explicación y esta aplicación que vamos a practicar en esta mañana. El pacto de Bathsheba, el pacto de juramento. Primero, pues, en ese pacto le damos gracias al Todopoderoso por permitir que tengamos y experimentemos vida, por el aire que respiramos y ese corazón que palpita, que nos permite generar conciencia de que dentro de nosotros está la vida. Somos portadores de vida y todo lo que tú tienes también lo puedes impartir. Impartimos palabra de vida, despertando las conciencias en cada mañana en este su programa El Despertar con el Mesías. Puertas de bendición, las puertas del pacto de Bathsheba, las puertas de Biná. Bathsheba, Bat, hija, Shabbat de 7, Bar, hijo, Shebat de 7. Entonces viene aquí la historia de las escrituras, de la Torah, que nos cuentan la vida de Abraham en Gerar. Pareciera que fuera un lugar geográfico, pero cuando nosotros miramos la sustancia que se esconde detrás de cada palabra, que lleva poder y que no regresa vacía, Gerar significa rumiar. Así como el animal rumiante, que es la característica para hacer acto, para el sacrificio, de la misma manera hay una rumia mental. Hay así como el estómago del animal acto, como la vaca, como el rumia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos rumiando? ¿Qué es lo que está dando vueltas allí en tu pensamiento, en tus sentimientos? ¿Cuál es la palabra que se repite y se repite? Y entonces podemos acceder allí a una cita donde nuestro patriarca Abraham dice que fue a morar a ese lugar que se le conoce como Gerar. Y allí había un rey, el rey de Gerar, como decir el rey de la rumia, Abimelech, padre, Melech, que reina, Abimelech, Abi, o padre, o fuente, de lo que reina. ¿Qué es lo que está reinando y qué es lo que está rumiando en tu mente y en tu corazón, en tu ser interior? Que se repite en el mundo exterior sin darnos cuenta que allí hay algo que se requiere curar, sanar. Los habitantes de Gerar tenían un rey, Abimelech, y Abraham fue a morar allí. Y se repite la historia. Donde quiera que llegue, hace un pacto de juramento que su esposa Sara era su hermana, y para que no muera. Entonces todas estas alegorías de que lo que es nuestro, otro no se enamore y se llegue a él para que nos lo quite, llámese, en este caso pues lo más íntimo es la esposa, llámese casa, llámese carro, llámese cualquier propiedad, cualquier cosa externa, pues debe de haber un juramento para que no se pierda, y si se pierde lo tengan que indemnizar. Entonces esas historias por allá
el libro de Génesis, capítulo 19 y también en el 20, cuando Abraham mora en Gerar, pues hay que darle sentido y aplicarlo a la vida práctica. Ese romance del consciente y el inconsciente, de la vasija que da y la vasija que recibe, de la luz y la vasija, de el deseo de dar y el deseo de recibir. Esa relación de boda entre ese consciente y el inconsciente. Consciente es lo que tú conoces, inconsciente es lo que está dentro, pero no eres consciente. Entonces, el consciente embaraza, pero el inconsciente le da vida. Y todos esos programas que heredamos de nuestros ancestros, que hemos vivido quizás desde el vientre de la madre, de nuestra niñez, en todo ese periodo que es como de la niñez, que es como el inconsciente, se está guardando en el ser interior, en el subconsciente o en el inconsciente. Ese consciente es la parte masculina que genera ideas, que imprime, y el inconsciente es como la parte femenina que la recibe. Como por ejemplo tenemos en el ordenador guardado en la memoria algún tema, algún programa que queremos imprimir. Entonces se le activa y se le envía a la impresora. La impresora hace su trabajo, lo imprime y entonces tenemos el documento en la mano. Así también operan las cosas que se imprimen desde el inconsciente. Por eso hay que ser consciente de aquello que deseas, de aquello que dices, de aquello que piensas, para poder establecer el documento original y que no les repliquemos o saquemos copias a documentos con muchísimos errores que no nos van a servir para el objetivo principal, que es presentar un pacto de juramento firmado y autenticado, que es precisamente lo que vamos a materializar. Por eso el inconsciente, que es la parte femenina dentro de nuestro ser interior, recibe las ideas y les da forma, como el vientre de la madre que le da forma al feto para convertirse en un niño, y después viene el alumbramiento en la expresión de esas ideas. Entonces la ley es concebir una idea y luego imprimirla, y esa idea viene desde el subconsciente, y todas esas cosas evolucionan afuera, creando una conciencia, y sin esta ley no hay nada hecho que sea hecho. Por eso, entonces, si todas las cosas están hechas, ¿qué es lo que estamos formando en el inconsciente, que no somos conscientes? ¿Y por qué se repite como rumia mental el pensamiento negativo, el sentimiento de que no se puede, de que no hay, estableciendo en el mundo exterior exactamente esa misma impresión, ya como el documento en la mano, cuando la máquina impresora la imprime, y entonces queda eso que estaba en idea, eso que estaba en un programa, ya en documento físico, con letras, sellado y firmado. Ese es el control del subconsciente, que solamente se logra a través del controlar las ideas y los sentimientos. Y ese es el mecanismo de la creación. Allí hay algo escondido en el inconsciente que hay que hacerlo consciente. Por eso usamos los salmos. Esa es la tarea de los salmos, sacar del inconsciente a la conciencia. Por eso ninguna idea se concibe sin sentir y luego debe ser expresada, y eso es lo que se llama Ficol. Por eso dice que allí moraba Abimelech y Ficol. Entonces, Ficol quiere decir expresar. Y entonces nos pareciera que fuera una historia de unos acontecimientos del patriarca en cierto lugar, pero realmente son códigos para despertar nuestra conciencia. El control del sentimiento es el inicio de una vida plena y feliz. Por eso, pues, si evaluamos los pensamientos, pero no los sentimientos, o si pensamos una cosa y sentimos otra, pues no hay afinidad de forma, no hay empatía, no hay lo que se llama justicia.
o sea, equilibrio, no está esa balanza, lo que se conoce como libra. Entonces hay que equilibrar el pensamiento, las palabras y los sentimientos para ejecutar acciones desde el interior que sean acciones conforme a nuestros deseos y a nuestra conveniencia, que se manifiesten en el mundo exterior. Entonces, no pensar en las imperfecciones, porque se imprime, y lo que no quieres que te hagan, no se lo hagan, no lo pienses, que eso se le va a suceder, o que le suceda a otro. Y por eso es muy diferente decir soy sano a sentir que ya eres sano, o que seré sano. Es diferente decir soy sano a seré sano, porque seré sano está como en el futuro, y entonces no lo alcanzamos. Pero a tiempo presente, siendo consciente de que estamos haciendo una declaración: si me tomo este medicamento voy a ser sano, en lugar de sentirme sano antes de ejecutar la acción. Entonces estoy imprimiendo una idea de sanidad en el presente, que se va a materializar con esa impresión, como el documento que ya queda impreso y lo podemos firmar y autenticar. Todo esto es un pacto de juramento, eso es un pacto de fidelidad. Entonces por eso narran las escrituras que Abraham hizo un pacto de juramento con el rey de Gerar. Recuerde que Gerar no es un lugar geográfico. Gerar quiere decir rumiar. Y entonces, aplicando esto a las escrituras, a la vida práctica, dice en el libro de Génesis que de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades, que quiere decir santo, y Shur, que quiere decir roca, y habitó como forastero en Gerar. ¿Qué es habitar como forastero? Que usted no sabe qué está rumiando, que usted trae una idea distinta a la idea de los moradores de ese lugar, y que entonces va a haber una confrontación. Y allí viene la analogía de la hermosura de la esposa de Abraham, Sara, reina, que ya habíamos visto que el ángel le trae la concepción milagrosa, y ahora viene precisamente esa historia codificada de las escrituras, a que Abraham se va para Gerar, y allí se encuentra con Abimelech y el rey de Gerar, y Ficol, que ya lo explicamos, que era como el segundo al cargo de Abimelech. Pero los moradores de ese lugar, las mujeres de ese lugar, eran estériles. Entonces, pues Abimelech toma a Sara. ¿Eso qué representa en nuestras vidas? Sara quiere decir lo que reina, esa vasija que reina, que recibe, y que Sara solamente recibe a Abraham, y Abraham es el padre de la fe. O sea, cuando uno solamente concibe lo que cree, por eso dice que orando, todo lo que pidieres en oración, creyendo, eso se hará. Entonces allí viene una relación como entre padre y madre de fidelidad, y entonces hace Abraham había jurado que donde quiera que llegaba iba a decir que Sara era su hermana. Bueno, hermana es que tengan el mismo pensamiento, no solamente que sea hija del mismo papá, como en este caso era sobrina, como quien dice, esto era hija de una tía, pero no se refiere a algo genético, sino para buscar una explicación de lo incomprensible a este mundo, desde el mundo incomprensible a este mundo comprensible. Entonces, entendiendo las parábolas y viendo lo que sucede en el relato de las escrituras, entonces aparece que tomó Abraham ovejas, vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Génesis 21-27. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y uno dice, pues bueno, esta serie de rituales, ¿qué sentido tienen? ¿De qué me sirve estas historias
a mi vida práctica. Si Abraham tomó ovejas y vacas y dio a Abimelech y hicieron ambos pacto, entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? O sea, rumias. ¿Qué significa ese juramento? Por ejemplo, cuando en una boda hebrea se casa una pareja, ella le da 7 vueltas al novio, y cuando terminan esas 7 vueltas, entonces se ejecuta el pacto de juramento de fidelidad, la boda. Y es por eso que esos rituales tienen un sentido, porque jurar en hebreo es Shevat, y Shevat significa 7. Es cuando nosotros reparamos en la emoción 6 emanaciones emocionales que integran una sola, que es el amor. Cuando se recibe, se llena ese compromiso y ese ser interior de eso que se recibió, y que es el juramento o el pacto de la fidelidad, y eso se le conoce como amor. Entonces, si no sabemos de qué se trata el amor, se dispersa y no lo alineamos, no lo reparamos, es porque no hemos trabajado en la emoción, y sigue rumiando, y entonces esa rumia mental te provoca un alumbramiento de todo aquello que le repite y le repite, entonces le da fuerza a una idea que puede ser equivocada, y aparece en la existencia el fruto de esa equivocación. Y entonces ya viene un adulterio, se adulteró la idea original de ser sano, próspero, alegre, feliz, de ser hijo de Abraham en Sara, en la libre, porque allí somos libres. Dice que ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Bueno, ahora viene la discusión sobre un pozo. Y ese pozo, que es el lugar donde fluyen las aguas de vida, como cuando se recibe en el 8º día de la fiesta del Sukkot, dijo Yeshua: todos los que tengan sed vengan a mí, y de su interior fluirán ríos de agua de vida. Entonces ya no fluye en esa rumia mental las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia. Es como un pacto en pensar en todo lo bueno, en todo lo amable y en todo lo de bueno. Entonces aquí ya no vemos una historia, sino un programa que podemos instalar desinstalando otro para hacer ese pacto de juramento, el pacto de Bacheva o pacto de la hija del Shabbat. Esa es la conexión con Binah, la conexión con la conciencia divina, la conexión con la unción del Espíritu Sagrado o el Espíritu Santo, la conexión con la nube, la conexión con la Shekinah. Y entonces viene una reparación de conectar todo lo emocional con los mundos superiores, para poder traer desde allí a los mundos inferiores. O sea que Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Ese reino de paz, de amor, de alegría, de gozo, viene ahora al reino del mundo físico a través de la reparación de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y obviamente de nuestras palabras. Entonces todo esto está codificado como un embarazo mental, como cuando se embaraza de una idea, pero que la idea nos conviene a todos. Y por eso viene allí ese control del subconsciente, y esos milagros que son el cambio del sentimiento, que es un cambio de destino. Ese control del subconsciente, de las ideas y de los sentimientos, y entonces aparece allí lo que se conoce como cordera. ¿Por qué no un cordero? ¿Por qué una hembra? ¿A qué se refiere las escrituras cuando Abraham no toma 7 corderos, sino 7 corderas?
Y es allí donde está la clave. Y es allí donde nosotros necesitamos entender. La palabra para cordera no es simplemente la parte femenina del cordero. La palabra para cordera es kixba o kitza o quetza, que es como lo femenino, que traduce cordera o corderita. Pero viene de la raíz kebex. Y kebex significa dominar. Cuando tienes control, dominio de lo que piensas, de lo que dices, de lo que sientes y de lo que haces en tu ser interior, tienes la cordera. Y entonces ahora eso no es solamente una, sino 7, porque hay 6 emanaciones emocionales y una vasija que la llena. Ahora entendiendo que esto es un mapa y que tiene códigos y que tiene manuales, y entonces explicando ese manual, tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, que hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech: Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Porque por esto llamó aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos e hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Teniendo en cuenta los simbolismos y los significados de cada una de estos nombres y de estos lugares, entonces y plantó Abraham allí un árbol tamarisco en Beersheba. Bueno, ese es el árbol de la vida. Cuando nosotros aplicamos lo del inconsciente siendo conscientes, y entonces entendemos de qué se trata el árbol de la vida. Entonces, es esa idea expresada, sentir esa idea expresada, eso es lo que significa Ficol, control del sentimiento. Entonces, por eso, si quieres ganar todas las batallas, lo primero que hay que evaluar es cuál es tu idea, cuáles son las palabras y luego cuáles son los sentimientos. Porque a veces podemos declarar que somos ricos, que somos sanos, pero nos sentimos pobres y enfermos. Y allí estamos perdiendo la batalla, porque ese es Ficol. Ese Ficol, que no es un personaje, sino una personificación de algo, es sentirnos plenos, seguros, suficientes, alegres, felices con lo que tenemos, porque sabemos que no somos, el valor nuestro no depende de la cantidad de dinero que esté en tu cuenta bancaria o de las propiedades que hayas acumulado. El valor nuestro depende de la idea que tengas de ti mismo en tu mente, en tus palabras, en tus sentimientos y en tus acciones desde el ser interior. Eso se requiere hacer un pacto de juramento, el pacto de Beersheba. Por eso cuando hacemos un ritual que se llama la Tevilá, o el mal llamado bautismo, llamado bautismo, que se le da un nuevo nombre, así como a Sarai se le dio Sara, así como a Abraham se le dio Abraham, así como a Pedro, a Shimón se le dio Pedro. Entonces viene la hermana y se llama Dolores, entonces se sigue llamando Dolores después del nacimiento de nuevo. Entonces no se ha sanado. Entonces ahorita la hermana se le da Beersheba, hija del Shabbat, y ni siquiera sabe de qué se trata el pacto de Beersheba, que es un pensamiento, una palabra, un sentimiento y una acción en el ser interior de fidelidad a pensar, a decir, a sentir y a manifestar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Y eso se llama virtud. Si es que hay virtud alguna, en eso penséis. Por eso, mujer virtuosa aquí en la Nayara, ahora cambiamos. Si no es buscar una muchacha pues que te sea fiel en todas las áreas, es nuestra propia conciencia, que es la parte femenina y la parte masculina que está dentro de ti. Lo que tú crees ya lo recibiste, y por eso, si crees que ya recibiste ese pacto de Beersheba,
todo lo que pidieres en oración creyendo, eso se hará. Buena mañana, Boker Dor. Recuerden, practicar, practicar y practicar es un verdadero discípulo, aquel que practica lo que aprendió.